Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, hoy es viernes 24 de septiembre, le doy la más cordial bienvenida al auditorio de Telefórmula. Por supuesto agradezco que nos sigan a través de la radio y las plataformas de internet. Poco a poco avance, anuncian en la reunión con los padres de Ayotzinapa. El fiscal insiste en que la verdad histórica se hizo con torturas y fabricaciones, lo cual es el mismo discurso desde el 2018. Dicen los padres, se quejan los padres de Ayotzinapa, dicen que la fiscalía es un elefante reumático, simple y llanamente no avanza el tema. El presidente exhibe un tuit en el que un presunto científico lo insulta a él y a su esposa. En un momento más nos ocuparemos del tema. El presidente respalda la acción de la Fiscalía General de la República para que no haya dudas, para que todos aquellos que en estos momentos han dicho mejor me deslindo de una acción que parece absolutamente desproporcionada, acusarlos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Pues el presidente les dice a los actores políticos: yo sí respaldo a Gertz Manero y la acción de la PGR. Bueno, pues para que tome nota quien la tiene que tomar. 564 muertos por COVID, 10.139 nuevos casos. La Ciudad de México sigue en semáforo amarillo. El Banco de México presenta un nuevo billete, está muy bonito, lo he visto en imágenes, de 20 pesos. En un instante platicaremos con el director Alejandro Alegre. Le comento también que el Banco de México será museo. La bóveda del Banco Central podrá ser visitada y será uno de los atractivos, uno más de los atractivos que tiene el centro histórico, un edificio precioso y por supuesto una bóveda espectacular. Una gran idea esto de abrir el Banco Central para la visita, el disfrute de mexicanos y extranjeros que visiten nuestro país. Tiroteo en Oceanía por un robo, en este caso allá en la zona norte de la Ciudad de México. Un muerto que era guardia nacional, no estaba en funciones, pero bueno, finalmente fue muerto. En un momento más la crónica. Blinken cancela su visita el 27 de septiembre. No estoy seguro que sea por la visita de Díaz-Canel hace unos días, quizá coincida. Son señales políticas. En cualquier caso, el titular del Departamento de Estado no viene a las celebraciones, los 200 años de la independencia mexicana. Sabemos que el lunes habrá una representación y un espectáculo lumínico. Pendientes estaremos de la celebración de este importante día en nuestro calendario. Le comento que, bueno, pues el Puigdemont, Carles Puigdemont, quien fue detenido en Italia, en Cerdeña, salió en libertad, tendrá que declarar el 4 de octubre. Estados Unidos permitirá volver a China a la vicepresidenta de Huawei, detenida en 2018 en Canadá. Despiden a Merkel en Alemania. La campaña se centra en temas ambientales. Los jóvenes quieren medidas más estrictas para combatir el cambio climático. Las encuestas están muy cerradas y los socialistas podrían ganar las elecciones. Estados Unidos deporta 8,000 haitianos a México. Y bueno, pues de todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos, si nos acompaña. Hacemos una breve pausa, volvemos. Y bueno, seguimos con la información. Este domingo habrá elecciones en Alemania. Habrá pues el relevo de doña Angela Merkel, que ha sido ampliamente celebrada. Hoy la veía en una foto en la portada de Milenio, rodeada de pájaros. Bueno, pues en una situación ciertamente tensa, ¿no? La mujer pone una cara de: prefiero aguantar una reunión con Putin y Trump que con estos lumíferos. 16 años, Angela Merkel, la canciller de Alemania, una mujer que ha marcado con su liderazgo al mundo entero, no solo Alemania, Europa, este ejercicio de racionalidad, de explicar las cosas, sencillez, cierta austeridad, cierta, digamos, claridad, incluso rígida en algunos puntos, liderazgo ampliamente reconocido, una mujer notabilísima. Bueno, le comento que el SPD, el Partido Socialdemócrata, encabezado en este caso por Olaf Scholz, encabeza las encuestas. No es que tenga una ventaja muy amplia. Y después viene el partido de la propia Merkel, la CDU, Armin Laschet, que tiene un 22%. Los verdes, que habían tenido en algún momento de la carrera una posición de campo muy buena. Estamos hablando que allá por pues abril, mayo, estaban ya cruzando incluso a los socialdemócratas y a los demócratas cristianos, a los
los demócratas cristianos, de la CDU, CSU, bueno, pues finalmente han venido desplomándose, están en 16%, pero los últimos reportes que leo de Alemania es que los jóvenes han salido, el tema ambiental ha cobrado un nuevo vigor, un nuevo impulso en la campaña alemana, así es que no vayan a dar una sorpresa el próximo domingo. Pendientes estaremos de las elecciones en Alemania. Israel Aldave, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias, muy buenas noches. Comentarte que por el momento, afortunadamente, vamos a llamarlo así, Leonardo, pues se logró desactivar esta crisis migratoria que amenazaba con detonar un verdadero problema humanitario aquí en la frontera norte de nuestro país, en Ciudad Acuña, Coahuila. ¿Por qué, Leonardo? Pues porque por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la autoridad municipal pues logró, Leonardo, pues trasladar a estos cerca de 300 migrantes haitianos que tenían días pernoctando, viviendo en situación de calle en este parque pues al aire libre, y los ha trasladado, Leonardo, aquí a esto que es un salón de fiestas, un gran salón de fiestas, en donde por lo menos, Leonardo, ya van a tener las condiciones mínimas de salubridad, es decir, baños portátiles, regaderas y también un techo en donde pasar la noche. Vamos a ver, Leonardo, con las imágenes de Cristian Ramírez, pues cuál es el que será el nuevo hogar de estos migrantes caribeños. Incluso, Leonardo, pues hasta música se les ha puesto para pues ambientarlos. Ya podemos ver sus rostros pues que están contentos, Leonardo, se les ve, están sonriendo, por lo menos ya van a tener un techo en donde pasar la noche, en donde soportar pues las inclemencias del tiempo, el calor de día y el frío de la noche. Vemos aquí el interior pues de este centro, donde pues se van a vivir en los próximos meses, no se sabe hasta cuándo, Leonardo. Y también uno de los temas que más les ha llamado la atención, que ha provocado que ellos pues estén contentos, Leonardo, es que aquí justamente en este recinto se va a colocar una oficina de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, de la Comar, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, y aquí le van a poder dar seguimiento, Leonardo, a la solicitud de refugio que iniciaron, que tramitaron en Tapachula, en el estado de Chiapas, en la frontera sur de nuestro país. Con esto, Leonardo, pues queda completamente descartado que ellos vayan a ser trasladados a ese punto del territorio nacional. Por ende, tampoco pues se van a ser deportados, Leonardo, tal y como ocurre en los Estados Unidos. Es el apoyo que el gobierno, en este caso municipal, pues les está brindando a los haitianos que se encontraban, como lo habíamos visto, Leonardo, en los anteriores reportes, pues viviendo en condiciones verdaderamente inhumanas. Aquí, justamente a las afueras de este inmueble, pues se ha hecho presente la solidaridad de los mexicanos. Cientos de familias pues les han traído, como ocurrió en los últimos días, comida, también por supuesto ropa, incluso hasta juguetes para los niños. Ya se vive aquí, Leonardo, pues una situación muy diferente a la que se vivía en este parque, en donde dormían pues al aire libre, como lo comentábamos, Leonardo, en condición de calle. Ya son mejores aquí, por supuesto, las circunstancias. Incluso aquí a las afueras se ha instalado rápidamente un módulo con un médico. Él les está haciendo pruebas de VIH-Sida, por supuesto, a quien lo decida. Y también justamente enfrente, Leonardo, de pues el nuevo refugio está una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí también se ha acordado que todos y cada uno que así lo requieran, pues pueden acudir para recibir atención médica, por supuesto, de manera gratuita. Vemos aquí, Leonardo, pues prácticamente que se vive ya un ambiente de fiesta. Muy diferente la situación a la que se vivió en los últimos días con esta problemática que, como te lo comentaba, Leonardo, pues hoy por lo menos se logró desactivar con este inmueble que por lo menos tiene techo, y con este compromiso de instalar esta oficina de la Comar para que se le dé seguimiento a esta solicitud de refugio que ellos iniciaron su proceso en Tapachula, en el estado de Chiapas, Leonardo. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Israel, el reporte. Cuídate mucho. A tus órdenes, Leonardo. Buenas noches.
Saludos hasta aquella parte del país. Y bueno, pues hace un ratito platicábamos con el presidente del Colegio de Notarios y nos decía la contribución que harán a pues celebrar los 200 años de la consumación de la independencia, su libro con documentos fundamentales y algunos documentos notariales, ¿no? Estas adiciones al testamento de O'Donoghue, algunos documentos de Iturbide y de Vicente Guerrero. El Banco Central nos ofrece un nuevo billete de 20 pesos que nos recuerda también lo que va a ocurrir el lunes, o lo que ocurrió el lunes, pero hace 200 años. Yo me enlazo con el director general de emisión del Banco Central, Alejandro Alegre. Director, bienvenido. Hola, Leonardo. Muchas gracias. Espero estés bien, tu familia también, el auditorio. Estoy a tus órdenes, Leonardo. Pues pedirte, por supuesto, que nos cuentes cuáles son las características de este billete. Lo he visto en imágenes y la verdad es que es muy bonito, muy atractivo. Dejamos a Juárez y recordamos tan señalada fecha. Alejandro. Mira, Leonardo, sí, el billete de 20 pesos es para conmemorar los 200 años de la consumación de la independencia. Está hecho en polímero. Es único por dos razones. La primera de ellas es el primer billete en México que tiene una orientación mixta, es decir, su anverso es horizontal y su reverso es vertical. En el anverso podrás notar la reproducción de una extraordinaria obra que se resguarda en el Museo Nacional de Historia, que refleja la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el lunes hace 200 años. A ti que sabes y gustas mucho de la historia, dicen los historiadores que es uno de los días de mayor concordia a nivel nacional y uno de los días más felices para México. Entonces, con esto el Banco de México se suma a los festejos del Estado mexicano por los 200 años de la consumación de la independencia, Leonardo. Y otra característica importante es que en su reverso el Banco de México sigue reflejando ecosistemas, en este caso el de manglares con el cocodrilo y la garza chocolatera. En sí es un billete tricolor en su multitonal en su reverso, Leonardo. Mira qué bonito, sí, efectivamente tiene las dos orientaciones. La imagen es preciosa, no es un arco de triunfo, dos banderas, la trigarante y la actual, y bueno, pues hay ahí esta representación que nos permitirá a todos recordar la celebración de los 200 años. Alejandro. Así es, Leonardo. Además es un billete conmemorativo. El Banco de México este año y el siguiente estará imprimiendo 300 millones de piezas. Es muy seguro, tiene una ventana transparente que cruza todo el billete, ventana que además presenta también los colores patrios e incluye en esta ventana líneas ápticas y puntos para facilitar a las personas con debilidad visual la denominación del billete, Leonardo. Mira, está hacia tonos verdes, ¿no? Pero es tricolor, digamos, pero recuerda un poco la tonalidad del de 200, Alejandro. Mira, es más tricolor, Leonardo, decías bien, del lado izquierdo está la bandera del ejército trigarante y del lado derecho la actual bandera nacional. Y también en el reverso, la verdad es que presenta multitonos, sobre todo para quienes conocen, y si no es una invitación a todos que conozcan la reserva de Siancán en Quintana Roo, Leonardo, son tonalidades del cielo. Los mayas nos dicen que en ese lugar, en esa reserva, es donde comienza el cielo. Entonces me parece que es un extraordinario balance entre identidad histórica y el patrimonio natural de México que está reconocido por la UNESCO, Leonardo. La verdad es que es muy bonito, tan bonito como en el de 100 pesos, que ha tenido, creo que mucho éxito y mucho reconocimiento, Alejandro. Así es, Leonardo, tuvo el éxito de ser reconocido como el billete mejor diseñado en el mundo del año 2020. La verdad es un reconocimiento, pero para el Banco Central el mayor de los reconocimientos es que le guste a los casi 125 millones de usuarios que tenemos en México y que sea un medio de pago seguro, que sea un medio de pago duradero y que sea un medio de pago de mucha calidad, Leonardo. Oye, el de 20 tiene muchísima circulación, ¿no? Tiene mucha circulación, Leonardo, sí es el billete de más baja denominación, circula mucho como cambio de billetes de más alta denominación. Hoy tenemos circulando casi 690 millones de piezas del billete de Benito Juárez, que tiene en su anverso el azul que todo mundo conoce. Es importante decirle a tu auditorio, Leonardo, ese billete de Benito Juárez
seguirá siendo válido para realizar pagos. Entre tanto, este nuevo billete que hoy presentó la Junta de Gobierno del Banco de México comenzará a circular a partir del lunes, Leonardo, y esperemos que al final de este año ya esté en manos de por lo menos 40 millones de habitantes, Leonardo. Oye, ¿ha probado resistencia o nos estamos portando mejor los mexicanos? Veo, por ejemplo, todavía circular muchos de 500 de Diego Rivera, cuando hace ya un buen rato que está circulando el nuevo de 500, Alejandro. Sí, Leonardo, la verdad es que son billetes de muy alta calidad y duran muchos años en circulación. Los billetes de 500 pesos duran casi 6 años en circulación, Leonardo, y sí es un proceso largo el de reemplazar el de 500 pesos con Diego Rivera y Frida Kahlo, porque además es el billete que más circula en el país, ¿no? Poco a poco se seguirán reemplazando conforme se deterioren en circulación, Leonardo, porque lo que persiguen estos nuevos billetes, que bien refieres, el de 500, 200, 100, 1000 y ahora este de 20, es que duren más en circulación y sobre todo reconocer, Leonardo, la gran identidad histórica que tenemos en el país y los patrimonios naturales y culturales, y ojalá sean una invitación desde el Banco de México para que los mexicanos sigamos atesorando nuestra historia y nuestra riqueza natural y cultural, Leonardo. Sí, por supuesto. Bueno, cuando lo vea físicamente te lo contaré, pero me parecen las imágenes un billete precioso. Y me parece feliz la idea de que podamos todos visitar, supongo que tú la habrás visto ya en varias ocasiones, la primera planta del edificio del Banco Central, e incluso ver la bóveda del Banco Central, Alejandro. Hoy abrió sus puertas, hoy la Junta de Gobierno presentó a la sociedad su sala bancaria, esta reapertura, y el propósito del banco es la mejor vinculación con la sociedad a la que servimos, Leonardo. Muy bien, pues Alejandro, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias, Leonardo, cuídate mucho, un abrazo. Lo mejor. Y bueno, pues doy ahora la más cordial bienvenida al secretario Layuz. André, secretario, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por el espacio. Muy bien. No, bueno, pues por supuesto te pedimos que compartas alguna reflexión. Leía que vamos a tener 2 líneas más de trolebús, secretario. Bueno, el trolebús elevado está en este momento en construcción. Es una conexión entre Constitución de 1917 y Santa Marta, que es una de las zonas de la ciudad con más alta densidad de población, más demanda de transporte público y que no hay transporte, digamos, estructurado. El objetivo del trolebús elevado es precisamente conectar estas zonas en un proyecto que, bueno, es eléctrico, que eso tiene una ventaja, pero también al ser elevado le da una velocidad operativa que permite que mucha gente se mueva pues en un, digamos, muy rápido, ¿no? Entonces, ese es uno de los proyectos, está programado para terminar la obra ya a finales de este año. Al mismo tiempo, se anunció que con apoyo del gobierno federal habrá un servicio de trolebús justamente de Chalco a Santa Marta. Esto Santa Marta y luego a Tláhuac, ¿no? Y otro de Chalco a Tláhuac. Y justamente esto lo que permite es que personas que vienen del Estado de México, normalmente por Avenida Zaragoza o un tramo de la carretera de Puebla, se conecten a Santa Marta, que es donde se está construyendo el trolebús elevado del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, en realidad vas a tener un trayecto completo, y estamos justamente en eso, entre Chalco y Constitución de 1917. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy la mayoría de los viajes que vienen justamente de Chalco, que Chalco es una zona habitacional muy, muy importante, que genera muchos trabajos hacia la ciudad, vienen por Zaragoza y por la salida a Puebla y llegan a Pantitlán, ya sea en autobuses y vagonetas del Estado de México o en la línea A del metro. La línea A del metro, digamos que está cotidianamente a su capacidad máxima, muchas personas se mueven en autobuses y vagonetas, pero van a Pantitlán, y como sabes, Pantitlán no es un destino de nadie, sino es un lugar de transferencia. Ahí llegan 4 líneas del metro, la gente se baja de la línea A y se distribuye entre la 1, la 9 y la 5. Entonces, lo que va a hacer la desviación, digamos, el trolebús, es que va a Constitución de 1917, que tiene la ventaja que es la línea 8 del metro, que llega al centro de la ciudad. Entonces, en vez de irte a Pantitlán para ir al centro de la ciudad, las personas probablemente se irán hacia la línea 8 del metro para ir al centro de la ciudad, haciendo viajes realmente mucho más rápidos, pero sobre todo descongestionando tanto Avenida Zaragoza
como el CETRAN Pantitlán, donde hoy se hacen muchísimas transferencias. Sí, mucho más eficiente. ¿Qué otra reflexión compartes con nosotros el día de hoy, secretario? Bueno, una cosa que creo que vale la pena reflexionar es que el miércoles fue el Día Mundial sin auto. Y lo que me gustaría decir es que el auto es un gran invento en términos de que nos ha resuelto muchos problemas durante un siglo. Sin embargo, el uso excesivo del auto también nos ha causado muchos problemas. Problemas ambientales, problemas de congestionamiento y de ocupación del espacio en las ciudades, y problemas de seguridad vial, que son los que muchas veces hemos comentado. Y entonces, parte del trabajo que hacemos, y por eso esta breve conversación sobre el sistema de trolebús y el crecimiento del sistema de trolebús, el trabajo que hacemos es ofrecer más alternativas de transporte público, de tal manera que sea más fácil para las personas optar por el uso del transporte público o incluso el uso de la bicicleta para reducir su uso del automóvil, que la verdad es que sí resulta excesivo. Y una cosa que me gustaría comentarte como para reflexionar, porque muchas personas dicen, bueno, pues es que se necesitan los coches y si reconoces que es un gran invento, ¿por qué dices que hay que tener un día sin auto? Yo, bueno, lo que pasa con los coches es que su principal virtud es la flexibilidad. Si uno piensa cuáles eran las opciones que teníamos antes de que se inventara el coche, teníamos el tren que va en una ruta fija, con un destino fijo, teníamos los caballos y empezábamos a tener las bicicletas. Y lo que hace el coche es que tiene el alcance del tren, pero la flexibilidad de los caballos y las bicicletas con un mucho mayor alcance. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos muchos coches en las ciudades? Es que estamos haciendo viajes que son como en tren, en el sentido de que tienen destino fijo. Las personas se suben en un coche, una persona por coche, a hacer exactamente el mismo viaje todos los días. Y de hecho está atorado en el congestionamiento y pierde la virtud de la flexibilidad. En contraste, el transporte masivo lo que hace es que mueve a muchísimas más personas sin ocupar tanto espacio, sin tener esas emisiones contaminantes y sin generar esos problemas de seguridad vial, precisamente para el mismo tipo de viajes que tienen destino fijo. Entonces, el uso excesivo del coche, paradójicamente, no solo causa otros problemas, sino que quita la principal virtud. Resta, ¿no?, las virtudes que originalmente tenía, claro. Exactamente. Pues, es una muy buena reflexión, secretario. Sí, vale mucho la pena y optar pues por otras vías. Y yo digo que hay que caminar ahí donde se pueda. No todas las colonias están diseñadas para eso, pero ahí donde se pueda caminar es saludable y es, además, dicen que los pensamientos siempre llegan paseando. Pero bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias, secretario. Muchísimas gracias, Leonardo. Que tengas una muy buena noche. Saludos. Y bueno, pues quiero dar ahora la más cordial bienvenida a Julio Juárez. Él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, Leonardo, y estar contigo y con tu auditorio. Buenas noches. Oye, yo supongo que a ti te causó la misma impresión que a mí los dos hechos que te ruego que comentes con el auditorio. Uno, esta ofensiva, ahora respaldada por el presidente de la Fiscalía en contra de los científicos, y otra, pues vamos a escuchar el momento en el cual lee un tuit de un científico que no es de los que está acusado, pero el presidente pues se sintió profundamente agraviado por el contenido del mismo, y me platicas qué opinas del mismo. Esto dijo el presidente. ¿Por qué no lo pones? Se llama el señor, si es real, Aldo Alderete. Fíjense, este es uno de este grupo. Comiencen con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora. ¿No saben quién es? La sopilota. Esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Ella no tiene ningún fuero. Y gracias al pendejo, loco, imbécil ese al que hoy limpian los zapatos ustedes y Hertz. Como siempre hemos salido de la calumnia. Bueno, pues esto es parte de lo que dijo mi querido Julio. Pues ¿cuál es tu opinión? Mira, Leonardo, yo creo que habría que separar aquí dos cuestiones que me parece que son muy relevantes y que se tocan ahora con todo este acontecimiento que has mencionado, este nuevo episodio, y déjame comenzar con una de estas primeras situaciones, que es un poco el discurso del presidente y de
las posiciones que ha tomado también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en esta administración frente a varios académicos y varias posiciones que consideran contrarias a, digamos, el corte ideológico, la posición ideológica de la Cuarta Transformación. Yo creo que ahí hay un tema muy amplio, un tema que va más allá de lo judicial. Esto de los 31 colegas que han sido señalados y que además la Fiscalía ya 2 veces se le ha cerrado la puerta para dictar la aprehensión, para poder llevar a juicio a estas personas, que me parece un exceso desmedido en cuanto a la impartición de justicia, porque se está violando el debido proceso y además se está, digamos, desde la palestra más alta del país, se está segmentando, se está, digamos, creando un estigma frente a un grupo de colegas que me parece tienen todo el derecho de defenderse y de aclarar lo que tengan que aclarar. Los académicos, eso lo sabemos todos los que estamos en la universidad, en cualquiera, estamos sujetos como cualquier otra persona a el marco legal y nuestros actos son por supuesto revisables, tanto normativamente como por supuesto en términos de auditoría, sobre todo quienes ejercemos y hemos ejercido recursos públicos. Nadie puede cuestionar esa verdad. Lo que sí deberíamos de cuestionar ahora es que se ejerzan estas estigmatizaciones desde el poder político frente a la academia. No es la primera vez que sucede y yo creo que esto hay que verlo como un conjunto de acciones y de construcciones simbólicas que el propio presidente de la República ha hecho frente y respecto a la comunidad académica, tachándonos de un enorme, listado de adjetivos para descalificar el trabajo que se hace desde ahí, no solo a las personas, sino a las instituciones. Y ha pasado por muchos de los colegas a los cuales yo les tengo mucho respeto y por supuesto de instituciones de vanguardia en en el fomento y en la creación y en la realización de este quehacer académico. Hace unas semanas era con el CIDE. Y bueno, recuerdas bien, ¿no? Todo el tema de los fideicomisos eran acusaciones genéricas y no contra un grupo de colegas, sino contra el gremio en general. Pero que el presidente elija pelearse con fantasmas. Hace algunas semanas recordábamos que eligió un tuit falso el hoy presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahora que lea yo le llamo una majadería, ¿no? Pero abundan en las redes sociales esas majaderías, y que sea motivo de su lectura y que a partir de ahí teja la conversación nacional. ¿Qué opinión te merece, Julio? Bueno, ahí entramos en materia del segundo elemento que ponías tú en la mesa. Déjame comenzar diciendo esto. El lenguaje es la materia prima de la política. El lenguaje es la principal herramienta que tiene una administración para construir una narrativa y construir significados. Y me parece que lo que ha estado haciendo el presidente, no solamente desde su llegada y desde la instalación de estas conferencias de prensa, ahora esta mesa de juicios sumarios todos los miércoles con quién es quién en las mentiras, y lo que empieza también ya a llamar la atención, que es, abrirle la puerta al palacio en el que él vive de toda esta basura que uno puede encontrar en las redes sociales, porque no hay otra manera de llamar esos calificativos y ese tipo de lenguaje, que es característico, y hay que decirlo también, de las redes sociales y de las cosas que uno encuentra. Cualquiera de los que nos esté escuchando, nos esté viendo, que haya entrado a las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Twitter, Instagram, TikTok, va a encontrar, por supuesto, un lenguaje soez, agresivo y violento, que es parte también, lamentablemente, de la construcción de la conversación pública. Pero que el presidente de la República le abra la puerta a este lenguaje, lo utilice deliberadamente, y esa es una lectura muy personal, para construirse y autoconstituirse como Julio, una víctima. me va a sonar la campana. ¿Me aguantas un momentito? Después de la pausa me cuentas esto. Volvemos. Bueno, y seguimos con la conversación con el doctor Julio Juárez. Julio nos cortó la campana, pero bueno, nos estabas diciendo de la utilización de este lenguaje muy común, muy lamentablemente muy usual en las redes sociales, llevado en este caso a la mañanera. Julio. Mira, yo he estado escuchando mucho las reacciones que ha suscitado lo que el presidente leyó
hoy en la mañana, y esto que decíamos antes del corte, cómo le abrió la puerta a este lenguaje tan violento y tan soez. Él, que es una persona que habla constantemente acerca de respetar la investidura presidencial, se encargó de digamos, meter una cubeta de estiércol a su propia casa, al Palacio Nacional, a ese lugar en donde reside el Poder Ejecutivo, el titular del Estado mexicano, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y paradójicamente, en lugar de respetar esta investidura, pues se degradó. Ya lo habíamos visto en un discurso también emitido hace unos días, en donde también utilizó todos estos epítetos utilizados para descalificar al cura Hidalgo. En fin, me parece que hay un incremento en cómo la violencia de este lenguaje que el presidente retoma para victimizarse, y es ahí donde nos agarró el corte hace rato, para victimizarse y poner en una categoría de sus contrincantes, sus adversarios, a todos aquellos que lo insultan, y poder generar estas falsas equivalencias entre quienes redactaron estos tweets. Lo mencionabas también ahora con este otro tweet falso que el presidente dio por bueno del hoy presidente del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, que lo único que hacen es generar una sensación ante sus seguidores, que es a quienes les está hablando con este tipo de mensajes, de que efectivamente hay una polarización real en la sociedad mexicana. Es una guerra cultural en donde hay un grupo que está defendiendo sus privilegios y que para hacer eso está dispuesto a pasar por encima de su investidura y de su propia persona. Y me parece que es una posición no solamente perversa, sino profundamente riesgosa. El presidente hoy, Leonardo, está jugando con fuego. Parece que son solamente palabras, que son solamente descalificaciones, que es parte de la pícara política nacional, pero creo que está utilizando herramientas de comunicación que lo único que están haciendo, más allá de degradar el ambiente que tenemos hoy en el país profundamente lastimado, también de degradar la conversación pública y de ponerse a él en medio de esta, digamos, construcción de un discurso de violencia y en una idea de victimizarse constantemente frente a quienes, digo, cualquiera podría tomar un tuit y leer y decir que está dirigido a él o a ella o que utiliza esta descalificación, pero uno cuida esas cosas porque cuando tú le abres la puerta a esta violencia es difícil sacarla de tu casa. Y es difícil después limpiar todo lo que se está ensuciando. Oye, un último, y me parece muy interesante todo lo que nos dices. Estoy conversando con el doctor Julio Juárez. Una cosa que a mí me genera mucha preocupación, tú me has oído decirlo, somos lo que leemos. A mí me preocupa mucho que en la selección que el presidente tiene de sus lecturas cotidianas, uno tenga una lectura primero tan sesgada. Ya vimos sus monitoreos, y cuando ve uno la calidad de sus funcionarios, tú citabas a esta joven que tenemos todos los miércoles anunciando las mentiras, dice uno, bueno, así que como que mucho rigor y mucho sentido periodístico de todo lo que está ocurriendo y una lectura amplia de lo que ocurre en el país, sería muy optimista decir que la tiene. Pero otro, estar leyendo esos tweets que yo creo que enferman, deben ser bastante insolentes. El presidente asume, o asumimos todos, que lo leyó con su esposa, porque nos ofende a Beatriz y a mí, que son tweets que por principio uno no debería leer. Bueno, yo supongo que el presidente lee lo que sus huestes dicen sobre sus enemigos políticos. Yo decía, basta con que lea lo que dijeron de Lili Téllez esta semana, o Margarita Zavala. Pero esas son cosas que el presidente no debería leer, uno por la eficiencia del tiempo presidencial y la otra porque pues es una auténtica basura. Iba a decir basura radiactiva, pero ni a eso llega, Julio. Mira, me está recordando ahora, hay muchos talk shows en Estados Unidos en donde le piden a políticos de primer nivel que lean de manera jocosa todos aquellos mensajes de odio que se han escrito y que se escriben en contra de ellos, pero la intención ahí es darle la vuelta un poco con el sarcasmo a este lenguaje violento. Lo que el presidente está haciendo es, digamos, abrazar esta violencia, escudarse en ella, construir una especie de coraza con la cual busca convencernos de que hay una persecución en su contra. Y eso, lo que me preocupa no es tanto su victimización, sino lo que eventualmente eso permitiría a él justificar ciertas decisiones que se pueden tomar
hacia adelante. Es decir, cuando vemos la actitud del fiscal frente a la persecución de estos colegas y llamar a la prisión preventiva de organismos que han sido auditados desde hace 9, 10 años, desde su creación en 2002 como el Foro Científico y Tecnológico, y cuando lo que ellos quieren es primero meterlos a la cárcel y luego hacer un juicio, y luego el presidente dice, bueno, el que nada debe, nada teme. En un país como en México, en un país con los problemas de debido proceso... Oye, que te apliquen la de delincuencia organizada, pero tranquilo, usted tranquilo. Pero lo que me parece todavía más perverso es que cita un insulto de un individuo que no tiene que ver con esa comunidad científica a la que él está persiguiendo, pero automáticamente lo mete todo al mismo saco y dice, mire cómo se expresan estos científicos de mí, lo cual es ciertamente una cuestión muy riesgosa. Julio, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Leonardo. Otro a ti y a tu auditorio también un saludo. Bueno, y yo le sugeriría al presidente que mejor leyera otras cosas, no tweets explosivos. Le comento que, bueno, pues debería leer, por ejemplo, Ayer soñé que moría, de Edith Cepeda, con quien me voy a enlazar en estos momentos. Edith, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Oye, me parece que lo leí en Stendhal alguna vez, no en tweets putrefactos. Decía un personaje de Stendhal que hay verbos que no se pueden conjugar en pasado. Aquel que dice, ayer fui guillotinado. Pero tú tienes en este libro, que es muy interesante y muy sugerente, el funeral de la propia protagonista. Es decir, puede contar en presente lo que fue efectivamente su propia muerte. Edith. Así es, Leonardo, así es. Es un libro... Cuéntanos. Sí, dime. No, cuéntanos, ¿cuál es la propuesta? Es un libro que tiene muchas claves y muchos ángulos de lectura. Claro, sí, desde luego. Es un funeral no asumido, no aceptado. Es mi funeral, es como yo pienso que sería mi funeral en un momento determinado. Aparecen... la energía de los muertos, y además de que tengo la capacidad de leer los pensamientos de los ahí presentes, tengo la posibilidad de contar las historias de los muertos. En este libro, de alguna manera, es una narración en donde las creencias se vuelven destino. O sea, lo que nosotros vamos creyendo a lo largo de nuestra vida lo vamos realizando de alguna manera. Entonces, vienen historias pintorescas, algunas historias son reales, algunas historias son ficticias, pero al fin y al cabo, todas van en torno a la continuidad de la vida. O sea, que la muerte no existe, que de alguna manera al morir renacemos y que tengamos la capacidad y tengamos la posibilidad de vivir lo que hoy nos toca de la manera que nos toca, de la mejor manera. Esa es la idea principal del libro. Y lo llevas muy bien. Para mí es indistinguible cuáles son ficción y cuáles son reales. Eso lo sabrá la autora. Pero te pregunto, ¿quién sueña muere y quien muere sueña? Claro. Soñar es morir un poco, definitivamente. O sea, yo creo que todos soñamos y todos morimos un poco cada día para lograr nuestros objetivos. Cada vez que sueño siento que vivo, y me aterró la posibilidad que el otro día me dijo Javier López Casarín de que en el futuro vamos a poder almacenar nuestros sueños y alguien más los va a poder ver, sueños en los cuales no controlamos y no somos ni siquiera nosotros mismos. Me he preguntado si somos nosotros cuando soñamos, Edith, o cuando estamos en vigilia. Yo creo que somos nosotros cuando soñamos, somos realmente quienes emergen. En los sueños se acaban las caretas, como en la muerte, ¿no? A todos los muertos los hacemos gloriosos héroes, los hacemos diferentes, los hacemos inmortales de alguna manera. Y cuando viven, pues la actitud es diferente, ¿no? Ahí hay algunas historias interesantes sobre las personas que llegan a un funeral
con qué finalidad van a un funeral. Hay algunas personas que llegan con la finalidad de tipo social, de tipo político e incluso económico, ¿no? O sea, no toda la gente va a un funeral a dar el pésame. Mucha gente va a un funeral pues para ver qué encuentra o a quién encuentra o qué puede obtener. Sí, también. También puede ahí el famoso ligue de funeral. Oye, me impresiona la parte cuando dice, lo más fácil en la vida, cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, es echar culpas. Yo digo que nuestro país hace mucho eso, ¿eh? Culpa porque nací en una familia con escasos recursos y muchos hijos, culpa porque mi padre no me dio la atención que requería, o porque no tuve las oportunidades de mis amigos, o porque murió mi padre, culpa, siempre culpa. Pero ¿qué hemos hecho para solucionar esa actitud de vivir echando culpas, Edith? No hemos hecho nada. Justamente lo único que hemos hecho es repetir patrones ancestrales, repetir conductas heredadas, impuestas o adquiridas por la misma sociedad. Y justamente se trata de eso. Justamente una de los puntos fundamentales del libro es que logremos tomar conciencia de que los únicos responsables de nuestra vida somos nosotros mismos y de que los únicos que podemos cambiar nuestra vida para mejorarla somos nosotros mismos. No vamos a depender ni de nuestra familia, ni de nuestro entorno, de nadie, solamente de nosotros mismos. Sí, pero cómo cuesta reconocer que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Ayer soñé que moría, de Edith Cepeda, publicado por Miguel Ángel Porrúa. Aquí está el libro disponible, échale un vistazo. Edith, te agradezco muchísimo el enlace que has estado esta noche con nosotros. Te agradezco a ti el espacio, el tiempo, y te agradezco muchísimo que lo hayas leído, de verdad. Muchas gracias. Soy yo quien te agradece el libro y también la amable dedicatoria. Bueno, cambiamos de argumento informativo. Juan Antonio Jiménez, ¿qué ocurrió en la zona de Oceanía? Cuéntanos. Gracias, doctor. Un integrante de la Guardia Nacional murió tras recibir una serie de disparos de arma de fuego a bordo de un automóvil y el conductor de este resultó lesionado en la agresión. Los primeros reportes señalan que Pablo Chávez Pérez, quien viajaba en la parte trasera de un Ford Fusion, y el conductor Ulises Quesada, de 35 años, realizaban funciones de escolta a un camión de carga sobre Avenida Oceanía. Ambos fueron interceptados en el bajopuente del circuito interior cuando los agresores efectuaron más de 15 disparos que terminaron con la vida del guardia que viajaba en la parte trasera del auto. Los informes no detallan si los delincuentes pretendían robar el transporte de carga, pero después de la agresión, estos se dieron a la fuga. El conductor del auto resultó lesionado y fue atendido y después llevado a un hospital. Los policías preventivos acudieron al lugar de los hechos para resguardarlo, mientras que elementos de la Fiscalía Capitalina recabaron los indicios balísticos y retiró el cuerpo de la víctima para trasladarlo al anfiteatro ministerial y así iniciar una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones por disparos de arma de fuego. Doctor, el reporte. Oye, ¿y eso a qué horas ocurrió, me decías? A las 9 de la mañana con 40 minutos exactamente. O sea, plena luz del día, un guardia nacional, y bueno, pues sí es absolutamente inquietante. Hace unos días que revisábamos los datos, el ENVIPE, la capital de la República, está a la cabeza de los hechos delictivos por cada 100,000 habitantes, y pues ahí está el tema, está pegando incluso a los propios cuerpos de seguridad del Estado. Así es, doctor, y bueno, pues nada más hay que estar al pendiente con todo lo que pueda ocurrir en los próximos días. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Y bueno, para despedirnos, quiero decirle que el presidente de la República hoy está en gira por Xochimilco, ha estado por ahí. El próximo lunes cumplimos 200 años de vida independiente. Yo creo que es un buen momento, además de celebrarlo. El día de hoy hemos abierto 2 capítulos al tema, el billete de 20 pesos y el libro de los notarios. Pero reflexionar a la luz de lo que nos plantea Edith Cepeda, de qué hemos hecho con nuestro país y hacia dónde lo llevamos. Nos habían prometido que este iba a ser el año de la reconciliación. Qué lejos estamos de sentir que este es un país reconciliado con él mismo, ¿no? Hay un montón de pleitos con los símbolos. Citaba hoy el caso del texto de Juan Villoro, esto de querer poner ahí unas estatuas cuando te estás desentendiendo de las muertes de los yaquis. El EZLN está diciendo que estamos al borde de la guerra civil en Chiapas. Tú dices, ¿de qué comunidades indígenas habla usted?
de las de hace 500 años para pelearse, sabrá Dios quién. Hoy leía también el artículo de Pascal Beltrán del Río sobre el doctor Balmis, el presidente echándole la culpa al pasado, diciendo que no habían traído, ¿cómo se llama?, vacunas. Y uno dice, a ver, si no encontramos un espacio de reconciliación con nosotros mismos y de proyección hacia nosotros, una buena parte de esto está renegando de nuestros orígenes, significa que lo que somos nosotros no nos gusta. Esta idea que tenemos de nombrarnos de otra manera es que creemos como en una versión mejorada de nosotros mismos. No quiero extenderme en el tema, creo que es un buen momento de reflexionar sobre nuestra condición y gritar con fuerza: ¡Viva México! Este es nuestro país, esto es lo que hemos construido y hay que esforzarnos por hacer algo mejor en los siguientes años. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.